Hoy vamos a hablar de un invitado que todos conocemos, que nos acompaña a todas partes, pero del que casi nunca hablamos, el ruido mental. Pero para entenderlo, primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es realmente el ruido? El gran neurocientífico Iván Izquierdo, pionero en el estudio de la memoria, nos da una pista. Él define el ruido no solo como un sonido molesto, sino como el conjunto de todas las informaciones entre las que es difícil distinguir las que realmente nos interesan. Es decir, en física, lo útil es la señal. El ruido es todo lo que interfiere con ella. En nuestra vida diaria estamos bombardeados por ruido externo, el tráfico, las notificaciones del móvil, múltiples conversaciones. Pero lo más fascinante y complejo ocurre cuando ese ruido se vuelve interno. Hoy nos centraremos en dos formas principales de ruido mental que la neurociencia ha identificado y medido: el chatter o parloteo mental y la misofonía, una hipersensibilidad a sonidos específicos. Imaginemos nuestro cerebro como una sala de redacción. A veces la información fluye ordenada y nos ayuda a resolver problemas. Pero otras veces esa sala se convierte en un caos donde todos gritan a la vez. A eso los psicólogos lo llaman chatter o parloteo mental. El profesor Ethan Kross de la Universidad de Michigan, director del Laboratorio de Emoción y Autocontrol, define el chatter como esa persona implacable de diálogo interno que da forma a nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, pero que se vuelve un problema cuando se convierte en un bucle de rumiación, preocupación y autocrítica. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando esto sucede? La neurociencia ha identificado al responsable, la red neuronal por defecto, DNM por sus siglas en inglés. Esta red se activa cuando nuestra mente está en reposo, divagando, pensando en el pasado o planeando el futuro. Es como el piloto automático del cerebro. El problema, como explica Kross, es que cuando esta red se sobreactiva, secuestra nuestra atención y se convierte en un cerebro parloteador. Un estudio fascinante publicado en la revista Neuroimage demostró lo conectado que está todo esto. Los investigadores liderados por Thomas Ross analizaron cómo el entrenamiento cerebral podía alterar estas redes. Descubrieron que la conectividad en la red de prominencia, que nos ayuda a detectar estímulos importantes y está vinculada a nuestro estado de alerta, se correlaciona directamente con la tendencia a divagar mentalmente. En otras palabras, existe una base física medible para esa sensación de tener la mente dispersa y está relacionada con el ritmo alfa de nuestro cerebro. ¿Y cómo nos afecta físicamente? Esto no es solo filosófico. El chatter excesivo tiene impactos mesurables en nuestra salud. Aumenta los niveles de estrés, deteriora la calidad del sueño y puede ser un caldo de cultivo para la ansiedad y la depresión. Incluso afecta nuestra capacidad para empatizar con los demás. Pero el ruido mental no solo nace de nuestros pensamientos. A veces nace de un sonido externo que nuestro cerebro procesa de manera radicalmente distinta al resto de las personas. Hablamos de la misofonía. La misofonía, término acuñado en 2001 por los neurocientíficos Powell y Margaret Hasselhoff, significa literalmente odio al sonido. Pero no hablamos de una simple molestia, sino de una condición neurológica
donde nuestros sonidos cotidianos y de bajo volumen, como el de alguien masticando, respirando, tosiendo o el tic-tac de un reloj, desencadenan una reacción explosiva de ira, ansiedad o pánico. Durante años, quienes lo padecían eran tachados de antisociales o demasiado sensibles. Sin embargo, la ciencia les ha dado la razón. Un estudio clave de 2017, publicado en Current Biology por un equipo de la Universidad de Newcastle, usó resonancias magnéticas para observar el cerebro de personas con misofonía. Los resultados fueron reveladores. Se encontró una conexión directa. En ellos, la corteza insular anterior, la parte del cerebro que conecta nuestros sentidos con nuestras emociones y regula el valor emocional de lo que oímos, se mostraba hiperactiva y con una conectividad anómala. Pelea o huye. Ante el sonido detonante, su cerebro no activaba la ruta larga que va a la corteza prefrontal, la parte racional de lo que nos dice tranquilos, solo es alguien comiendo. En su lugar, se activaba un camino directo y primitivo entre el tálamo y la amígdala, el centro del miedo y la ira. Es como si su cerebro interpretara el sonido de un chicle como una amenaza de vida o muerte. Síntomas físicos. Esta reacción no es imaginaria. Los estudios registraron un aumento real de la frecuencia cardíaca y la sudoración en los pacientes al exponerse a los sonidos. Esta condición afecta gravemente la calidad de vida, lleva al aislamiento social, a evitar restaurantes o cines y puede generar conflictos familiares. Como vemos, el ruido externo en cierto cerebro genera un ruido interno insoportable. Hemos visto cómo el ruido mental, ya sea el parloteo interno de la red neuronal por defecto o la reacción física a un sonido externo, como en la misofonía, tienen raíces biológicas profundas. No es un simple déjalo pasar, pero conocer su origen nos da poder para manejarlo. ¿Qué podemos hacer? El profesor Iván Izquierdo, a sus 70 años de carrera, lo resumía con una sencillez aplastante. Para detectar mejor las señales, debemos mejorar la relación señal-ruido. Hay dos maneras, aumentando el volumen de las señales o bajando el volumen de los ruidos. Para el chatter o ruido interno, el distanciamiento. Ethan Kross propone una técnica llamada autodiálogo distanciado. En lugar de pensar estoy fracasado, pensaríamos, Iván, esto es un desafío, pero tienes las herramientas para superarlo. Usar nuestro nombre o el tú nos ayudará a crear distancia psicológica y ver el problema con perspectiva. Apoyo social. Romper el aislamiento de la rumiación compartiendo nuestras preocupaciones es un poderoso antídoto. Para la misofonía o ruido externo. Si bien no existe una cura, la terapia psicológica, como la cognitivo-conductual, ayuda a manejar la ansiedad asociada, flexibiliza la interpretación de la situación y evita que el trastorno detone conflictos emocionales. En casos más severos, se están investigando técnicas como la estimulación eléctrica transcraneal, aunque aún en fase experimental. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es la capacidad de filtrar, de discernir y de encontrar nuestra propia señal en medio del caos. Es darle un descanso a nuestros sistemas cerebrales para que puedan absorber la información que realmente importa. Conocer la ciencia detrás del ruido mental es el primer paso para no solo sobrellevarlo, sino aprender a vivir en paz con nuestra propia mente. Yo soy Iván Moreno y soy un invisible como tú.